Hoy quiero hablarles acerca de un tema del cual siempre había tenido muchas dudas y por las mismas dudas cometí muchos errores, sobre todo dejarme guiar por las percepciones de personas creyentes que no necesariamente estaban fundamentadas en lo que dice la Biblia. Y habrá personas que dirán que al respecto Dios no dice nada sobre este tema, pero a lo largo de un tiempo Dios ha venido revelando a mi corazón que Él sí habla de este tema en su palabra y eso es lo que quiero hoy compartirles, siempre desde una postura respetuosa y amorosa, porque se trata de corregirnos unos a otros y abrir los ojos a lo que dice la Biblia acerca de este tema. Responderé entonces a la pregunta de por qué la música nunca es neutra. La música es, sin duda, una de las expresiones artísticas más complejas y fascinantes del ser humano. Sabemos que se compone de ritmo, género, melodía y armonía, y que todo esto a su vez es una organización lógica y estética de elementos que muchas veces son el resultado de nuestras vivencias más profundas. Pero hoy quiero proponerles una verdad que va más allá de lo artístico. Originalmente la música fue creada con un propósito vertical y con esto me refiero a alabar a Dios, a exaltar sus atributos y sus hechos. No fue diseñada para alimentar el ego del hombre ni para glorificar su pecado. Sin embargo, si miramos la realidad actual, nos daremos cuenta de que la música ha tomado un giro bastante peligroso. Incluso dentro de nuestras congregaciones, la música ha dejado de ser teocéntrica, es decir, enfocada plenamente en Dios, para volverse antropocéntrica, centrada en el hombre y en sus emociones. Y hemos también visto cómo se han trasladado ritmos originarios del mundo a la iglesia, ignorando que muchos fueron dedicados inicialmente a exaltar los placeres carnales. Y peor aún, existe la tendencia de incluso tomar pistas de canciones seculares para cambiarles la letra y ofrecérselas a Dios. Pero debemos entender que Dios no acepta lo que ya ha sido contaminado. Mezclar lo santo con lo profano es, según las escrituras, algo abominable. Vemos también cómo artistas que no tienen respeto por lo sagrado utilizan expresiones bíblicas para burlarse de la fe o agradecer incluso por sus vicios, como se pudo constatar en el último evento de música muy conocido en Estados Unidos, en donde uno de estos artistas usa palabras como aleluya en un contexto de pecado, ignorando el mandamiento de Éxodo capítulo 20, versículo 7, cuando dice que no tomemos el nombre de Dios en vano. Y lo más triste es que muchos cristianos consumen ese tipo de contenido, consumen esas canciones, apoyan las carreras de personas que abiertamente desprecian a Dios. Entonces, la pregunta que quiero plantearte es, ¿realmente pensamos que saldremos ilesos después de exponernos a una atmósfera que no alaba a Dios? Y de hecho muchos caímos en el error de creer que si una canción habla de amor, paz, familia o esfuerzo personal, merece ser escuchada porque tiene un mensaje bonito. Pero hoy quiero decirte que no, no te dejes engañar. El enemigo no siempre tienta con cosas horrendas. A veces tienta con algo que parece un bien, pero que a su vez ese bien prescinde de Dios. Y la Biblia nos advierte en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, que una canción
promueva el humanismo posicionando al hombre como su propio salvador o fuente de poder, es una trampa peligrosa. Proverbios 14:12 lo deja claro cuando dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por más positiva que parezca una letra, si te lleva a confiar en tus propias fuerzas y no en Dios, déjame decirte que te está alejando de Él. Como dice Jeremías capítulo 17, versículo 5, maldito el varón que confía en el hombre. Y continúa más adelante diciendo, y su corazón se aparta de Jehová. Y esto es vital porque la música crea atmósferas de habitación. Dice el Salmo capítulo 22, versículo 3, que Dios habita o se entroniza en la alabanza de su pueblo. Entonces, si la música es para Él, su presencia se manifiesta. Pero si la música está dedicada a las tinieblas o al placer humano, ¿quién cree que habita en ese ambiente? Y aunque es una interpretación teológica al considerar que pasajes como Ezequiel 28 e Isaías 14 se refieren al origen de la música, cuando habla del querubín caído, lo que es innegable es que la música es un arma. Y la Biblia está llena de pruebas de este poder espiritual. Por ejemplo, los muros de Jericó, que no cayeron por armas, ni por la fuerza humana, sino por el sonido de los chofares. Y esto lo puedes leer en Josué capítulo 6. O cuando el profeta Eliseo en Segunda de Reyes capítulo 3 necesitó a un tañedor para que la mano de Dios viniera sobre él. ¿Y quién es un tañedor? Una persona que toca un instrumento musical. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, al libro de los Hechos capítulo 16, encontramos la historia de Pablo y Silas, que estando en prisión provocaron un terremoto cuando empezaron a cantar himnos a Dios. Y quizás el ejemplo más claro está en Primera de Samuel capítulo 16, donde David tocaba el arpa para el rey Saúl. Y la Biblia dice que el espíritu malo se apartaba de él. No dice que Saúl se sentía más alegre, sino que había una liberación real. Entonces, la música ungida tiene la capacidad de desplazar influencias espirituales, mientras que la música mundana las atrae. En el Salmo 149, la alabanza se describe incluso como una espada de dos filos para aprisionar reyes y ejecutar juicios. Entonces, la victoria no ocurre cuando sacamos la espada física, sino cuando emitimos el sonido correcto, y es el sonido de alabanza a Dios. Hoy la industria musical admite abiertamente que muchas producciones pasan por rituales y consagraciones a las tinieblas. Y aquí es donde la ciencia se une con lo espiritual. Investigaciones en neurociencia demuestran que la música es como una llave maestra que activa casi todas las regiones del cerebro, modificando así la conectividad neuronal en tiempo real. Les digo, he leído cantidad de comentarios sobre los conciertos de ciertas personas que describen cada uno de estos eventos como rituales colectivos a las tinieblas. Y si te pones a analizar y a ver estos videos, te das cuenta de toda la simbología que hay en estos espacios. Y muchas personas han contado testimonios de que han tenido crisis mentales, que han tenido problemas de salud, que han salido de estos lugares con una carga espiritual muy pesada, que solo han recuperado la tranquilidad después de muchísimo tiempo o de acercarse a Dios. Y en los peores casos, muchas personas han muerto en estos mismos escenarios. Y yo creo que ustedes han escuchado las noticias y ahí se darán cuenta. Si no lo han escuchado, les invito a que busquen en internet. ¿Y por qué sucede todo esto? Porque la música estimula la dopamina y reduce el cortisol. Pero ojo que también puede bypassar nuestro juicio crítico. Si una canción usa ritmos repetitivos y monótonos para inducir estados de trance u ondas alfa y teta, nuestra mente queda vulnerable a mensajes subliminales e intenciones espirituales oscuras. Y esto es una realidad, esto no es algo
que yo me esté aquí inventando. Por eso el mandato una y otra vez, como lo veíamos en la serie de adentro hacia afuera, que por cierto si no la has escuchado te invito a que lo hagas, es a cuidar el corazón. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si la música potencia la memoria, una canción con una consagración negativa se puede convertir en un anclaje. Cada vez que la melodía vuelve a tu cabeza, tu cerebro reactiva el área emocional ligada a ese mensaje, ensayando una y otra vez de forma automática el pecado en tu mente. Y no es solo una canción pegajosa, es un diseño para que tu mente trabaje en contra de Dios. Entonces, por esto es importante que cuidemos lo que escuchamos. Y te digo, no es fanatismo religioso, es una medida de protección para nuestro diseño original. En un mundo que exalta el placer y al hombre por encima de todo, nuestra música debe volver a ser un altar de santidad. Porque al final del día la música siempre está sirviendo a un reino. La pregunta es, ¿a cuál está sirviendo la que tú escuchas? Además, si queremos entender la importancia eterna de la música, debemos mirar hacia el escenario de la adoración celestial. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, la Biblia nos ofrece una visión poderosa. Los 24 ancianos que se postran delante del Cordero y cada uno tiene una arpa y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos. Y es impactante notar que en la presencia misma de Dios, la música y la oración están entrelazadas de forma inseparable. Fíjate que el arpa no está allí para el deleite de los ancianos, sino para acompañar el cántico nuevo que reconoce que solo el Cordero, solo Jesús es digno. Y si en el cielo la música tiene una función tan sagrada y específica frente al trono, no podemos tratarla en la tierra como algo trivial o meramente humano. La música es el lenguaje de la eternidad y por lo tanto cada nota que emitimos aquí abajo debe tener eco en esa santidad. Finalmente, quisiera hacer un llamado con profundo amor, pero con la firmeza que nos demanda la verdad, a todos mis hermanos que sirven en el altar, músicos, directores de alabanza, cantores. Existe una repercusión espiritual muy seria cuando nuestras manos tocan instrumentos o cantan canciones para Dios el día domingo, pero durante la semana esas manos, esos oídos y esas bocas y esos corazones han estado ensayando y alimentando el espíritu con ritmos y letras que han sido consagradas al mundo y a sus placeres. No podemos ofrecer un fuego extraño en el altar. No es coherente que nosotros pretendamos guiar al pueblo a la presencia de Dios mientras nuestros dispositivos, nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras bocas, nuestras manos están llenas de la contaminación que hay en esas canciones dedicadas al mundo de las tinieblas. Al consumir esa música estamos permitiendo que se generen sutiles anclajes espirituales que contaminan la unción que Dios nos ha confiado. Servir en la alabanza no es un privilegio artístico, es una responsabilidad sacerdotal. Si queremos que el espíritu malo se aparte cuando toquemos, como sucedía con David, nuestra vida privada debe estar en la misma frecuencia, en la misma sintonía que nuestra adoración pública. Cuidar lo que escuchamos en la intimidad es el primer paso para que nuestra alabanza en la congregación tenga verdadera autoridad y libertad. Espero que este mensaje haya llegado a las personas correctas, toque los corazones que tiene que tocar. El Señor abra el entendimiento de todos y que nos lleve a una reflexión, pero también a un cambio radical. Que la paz de Jesús sea a la vida de todos ustedes.